Se terminó el problema con el exdirector de materiales educativos, pero lo que realmente importa y sí prevalece son los libros de texto deficitarios. Es el tercer ciclo escolar que los tenemos y tendremos un cuarto dado que ya se están imprimiendo. Bueno, convendría a la autoridad educativa solicitarle que emita una lista de las dificultades, de los errores, de las deficiencias que se han encontrado, que se tienen. Aquí voy a apuntar algunos de los principales problemas que tienen estos libros. El primero es de idoneidad pedagógica. La idoneidad pedagógica se refiere a que si las actividades hacen sentido con la edad o con la etapa del desarrollo cognitivo de los estudiantes, de los niños y niñas. En este sentido, bueno, tenemos que estar armonizados a los aprendizajes respecto a la edad. Vean este ejemplo. Es para 3 añitos, preescolar, en múltiples lenguajes. Les explican de búfalos, pero lo que no hace sentido acá es que les hablan de cantidades, de centenas, de millares, de millones, y que ese claramente inclusive les ponen los números 1 millón, unidad de millar, centena, decena, unidad. No corresponde, no tiene que ver, es no idóneo, eso sin duda. Aquí hay otro ejemplo similar, también es para 3 años, en el libro Jugar a Imaginar. Les hablan pues de las coordenadas norte, sur, este, oeste, pero lo cruzan con geografías. Hablan, en este caso, de pelícanos, me parece, dicen que viven en los pantanos de agua dulce, en el centro de África tropical, desde el sur de Sudán y Sudán del Sur, hasta después del Congo, de Ruanda, de Uganda, en el oeste de Tanzania y el norte de Zambia. Bueno, ni un adulto tendría, digamos, que tener una muy buena cultura geográfica porque, pues bueno, allá están esta descripción de las aves. Este es de segundo de primaria, también me parece que es poco idóneo y que no tiene transposición didáctica. La transposición didáctica es cómo transformas, cómo conviertes un contenido real, una información o conocimiento tal cual es, lo transitas, lo transformas en un contenido enseñable, en un contenido escolar. Eso Chevalar lo explicó hace mucho, le llamó la transposición didáctica. De hecho, los enciclopedistas desde el siglo XVIII ya tenían noción cuando hacían la enciclopedia. Pero bueno, en términos didácticos es muy importante hacer esta transposición didáctica de colocar contenidos enseñables. Vean este ejemplo, es para segundo de primaria, es múltiples lenguajes. El objetivo es loable, decir que hay mujeres que han ganado diferentes medallas, lugares en Olimpiadas, pero le dedican muchas páginas, 6 y atiborradas de contenido enciclopédico, que se lo encontramos en Wikipedia fácilmente. Narran 52 casos y ponen el nombre de la, en este caso la deportista, la atleta, en qué categoría compitió, en qué año, qué medalla. Esa información es eso, mera información, no tiene un traslado didáctico, es enciclopedismo puro y duro. Y eso lo podemos tener al alcance en cualquier, digamos, pues acceso a Internet. Los libros de texto tienen que tener otra lógica, son libros que tienen que estar construidos de manera didáctica. Cuando hablamos de no idóneos pedagógicamente, también nos referimos a esto, a que niños de 6 años en primero de primaria con este tipo de lecturas, de este tamaño de letra, de esta estructura sintáctica y de esta complejidad en las instrucciones, no tendrían por qué estar haciendo, no las pueden hacer, son libros para que adultos se los lean a los niños y que también, bueno, las actividades no son idóneas, no provocan el interés, el asombro, porque están construidas desde otra lógica. Entonces también son no idóneos. Recordemos entonces cuál es un libro más idóneo pedagógicamente hablando para 6 años y recordemos los anteriores. Puedo citar muchos, pero estos son los inmediatamente antes de la NEM. Bueno, pues le piden al niño que dibuje, ¿no? Un espacio de su escuela. Entonces el dibujo. En el dibujo se observa, las maestras observamos la madurez, la construcción que tiene el niño espacial y bueno, el dibujo es por definición un previo antes de la escritura formal. Y después le piden en la segunda hoja el tema del nombre propio. Es que toda la investigación educativa en términos de aprendizaje de escritura y lectura dicen que el nombre propio de él y de los otros es un gran identificador para de ahí desarrollar futuros aprendizajes. Entonces me parece que este libro lo conoce y lo sabe bien. Tenemos un segundo tipo de problemas que son los problemas conceptuales. Vean este de 4 años, como en la imagen, en el área de lluvia y granizo,
Más bien donde señala granizo, pues realmente es lluvia. Ese es un tema de concepto. O este libro de segundo de secundaria de saberes que dice que densidad total o peso, como si fueran igual. No, la densidad total no es el peso. Está en el libro de segundo de secundaria. O este otro, donde se dice, ¿no?, que vean los orificios, la botella, la presión del agua. Está un poco complejo de explicar, pero los físicos detectan, y un amigo que tengo que me pasó todos los errores, encontró 29 errores solamente en un libro en el apartado de física de segundo. Y yo los tengo documentados y bueno, es complicado hablar aquí de todos, pero hay un problema también de corte conceptual. Vean este otro, es una prensa hidráulica y la flecha está en sentido contrario. La fuerza no va hacia abajo, la fuerza de la flecha roja, sino hacia arriba. No es un tema de estética, no es un tema chiquito, de detalle, no es un tema de concepto. Entonces no se va a poder encontrar ese tipo. El tercer nivel de problemas es en la relación de la imagen con el texto. Están detectados demasiadas inconsistencias en los libros. Veamos estos ejemplos. Este es un libro para tercer grado de preescolar, lo que llamamos Kinder 3 o en unas escuelas preprimaria. El objetivo es loable, que los niños valoren, aprecien las artesanías de su comunidad. Es bueno, pero si observan las imágenes, todos están enojados, todos están molestos. Este señalamiento lo hizo la subsecretaria Noemí Juárez al exdirector de materiales educativos y a mí me gustó mucho este señalamiento que hace. También en ese mismo rubro donde no corresponden las imágenes con el objetivo de aprendizaje es este. A 3 añitos al niño le dices, ¿no?, las plantas de comunidad, pero lo que ahí se ve no son todas plantas. Hay agua, olas, bolsas. No, el niño o un libro de texto y más el poder de la imagen cuando no hay adquisición de lectura, pues son el consumo que está haciendo, los aprendizajes. Entonces le tienes que dar las imágenes que correspondan. Este es otro caso también para 3 añitos. El objetivo de aprendizaje es bueno, dar los riesgos que hay en el hogar para algún accidente que se tenga. Bueno, pues vean a la niña cómo está trepada en una mesa de puntitas intentando alcanzar o cambiar un foco. El niño de 3 años no sabe leer. Esa es una idea para que él lo pueda hacer. Entonces eso es incorrecto totalmente. Entonces, bueno, aquí hay otro donde la imagen tampoco representa. Le ponen esta que, bueno, siempre hay que recuperar las máscaras y digamos, de nuestra cultura, pero aquí es de emociones y le piden al niño que diga qué emociones están representando esas máscaras. Yo no sabría bien a bien qué contestar, es risa, enojo, espanto, no sé, o cualquier cosa. Me parece que no es idónea. El problema cuarto, que no es menor, es la reproducción de estereotipos sociales, que también están muy bien detectados en los materiales de preescolar. Vean este de historias familiares, la historia típica o convencional de un proceso, digamos, primero de noviazgo, después de casamiento civil o legal, después los hijos y después la vida de una familia tradicional. Entonces, este es un estereotipo, pero también lo es que la mujer y la niña traen color rosa. Entonces no es menor. El niño con el papá también está emparentado ahí de tonos. Pero esa sin duda es una reproducción que también se puede observar en esta lección. Vean cómo el papá juega con el niño a los coches y la mamá con la niña. Y que también hay una mujer en la cocina. Esta es una reproducción que se hacen de los roles sociales por género y es a 3 añitos explorar e imaginar. Aquí también lo podemos ver, niños que juegan a los bomberos y a los carritos y demás. Un último problema, el problema 5, son instrucciones equívocas. Este es una instrucción de cómo hacer un huerto, también en preescolar tercer grado. Bueno, es un caos la imagen. No se sabe hacia dónde van las flechas con los números. Eso es un caos de imagen a todas luces. Este es un error importante. Dan el proceso de la industrialización de la leche, de la vaca al hogar. Y bueno, ahí de la industria, de la fábrica, de la industrialización, se va la flecha a la casa. Y de la casa y después de la venta, que es la cremería, que la venda a los niños. Ahí hay un error, digamos, ya no se siguió, esa ya no es utilizable. Y la última, quizá, que es una de mis preferidas, es esta. Pues bueno, construyeron un teatro para niños de 3 años con personajes como Lucio Cabañas, José Revueltas y Pancho Villa y Emiliano Zapata, pero Elena Garro también, qué complejidad, o Sor Juana, ¿no?
dificilísimo. Pero bueno, los niños a los 3 años no van a tener idea de nada, es solamente una actividad totalmente anodina. Esta no solamente tiene un sesgo ideológico, estos personajes no corresponden a la nueva escuela mexicana, o en qué sentido sí, pero además, pues bueno, un niño, ¿qué va a hacer? El papá le va a tener que cortar este teatrito, y además que es dificilísimo y está muy pequeño, y así, y armárselo, ¿no? Como una mini maqueta, para que los niños muevan a estas personas que para él o para ella, quién sabe qué serán. Entonces, muy mala actividad, muchos problemas, no son poquitos. En preescolar más o menos son como el 40%, y bueno, habría que decirle a la autoridad educativa que algo entonces hay que hacer.